Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua, Amashiach. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito seas Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Tomen asiento, amados. El tema del día de hoy se titula El libro de los 7 sellos. Y vamos a estar, es un estudio sistemático, pero a la vez es de escatología. En el capítulo 5 de Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Amén, Ajim. Dice el versículo 1, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Palabra del Eterno. Hoy vamos a compartir en este estudio de escatología este capítulo 5 de Apocalipsis, que nos trae un tema sumamente importante. En primer lugar, la revelación que recibe Yohanan, ¿sí? Yohanan, al decir Baeré Biyamim, es decir, y vi, dice Yohanan, a la diestra, dice en la mano derecha. En primer lugar, el capítulo y el ambiente, ¿no?, de este capítulo es el mismo, para aquellos que gustan anotar, del capítulo 4. Es decir, que tenemos que tomar en contexto lo que viene diciendo Yohanan. Si bien en el capítulo 4 se describe mayormente una escena que tiene como centro el trono de Yahweh, de Elohim, ¿sí?, el capítulo 4, en este capítulo 5 lo que podemos ver es, lo que se destaca, es el Cordero, pero también el rollo que es sellado. Amén, Ajim. Digamos que el 5.º capítulo del Apocalipsis se tiene que estudiar detenidamente porque tiene mucho simbolismo y es de la mayor importancia, Ajim, para todos los que se van a desempeñar una parte, digamos, en la obra de Elohim en los últimos días. ¿Sí? Es importante entender cada uno de estos puntos. A Yosef al-Kisé, vi al que estaba sentado, dijo. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que entender, aquí lo traducen como libro, en el versículo 1, un libro escrito, pero la palabra no es libro, la palabra es sefer. ¿Y qué es un sefer? Bueno, hoy en día lo interpretamos como un libro. Pero en el tiempo del Brit Hadashah, la palabra sefer nos da la indicación de un rollo, amén, Ajim, un rollo de papiro. Sin duda se interpreta, o Yohanan lo interpreta como un libro, pero en realidad sabemos que es un rollo. ¿Por qué? Porque el libro no existía. Digamos que el códice, lo que se conoce como el libro de hojas, ¿sí?, como usted y yo tenemos, lo que está mencionando aquí es algo que vino posteriormente, recién hasta el siglo II después de Mashiach. O sea, aquí no se conocía lo que hoy comprendemos como un libro. Otro punto importante de nuestro versículo 1 es que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Qué sugiere esto en el texto hebreo?
La palabra por dentro, ¿sí? Bueno, el significado literal sería escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. ¿Sí? Escrito por dentro, pero por fuera sellado con 7 sellos. Entonces hay que entender aquí a qué se refiere esto. Hay muchos adverbios, hay muchas porciones y palabras que hay que tener muy en cuenta. Recuerden que desde el texto hebreo tiene una profundidad sin igual. Si nosotros leemos Apocalipsis en el texto griego, vamos a quedar cortos en su correcta interpretación. Porque recuerden que el texto griego es corto, quiere decir que no tiene profundidad. Y Yohanan no escribió en griego, sino que lo escribió en hebreo. Normalmente estos rollos estaban escritos solo por dentro, pero debido a su tamaño limitado, a veces se usaba en la cultura bíblica, se usaba también el reverso del papiro. ¿Sí? Digamos, si el asunto que se escribía, el contenido, era más largo del espacio interior disponible, entonces se escribía en el reverso. Amén, Ajim. Shiba Jotamot. Aquí aparecen los 7 sellos en nuestro estudio. Los 7 sellos que son muy importantes analizar y vamos también a ir estudiándolos posteriormente. ¿Qué es el 7? Shiba, ya sabemos que simboliza, es símbolo de perfección. Amén, Ajim. Anótese Apocalipsis 1:11. Esta indicación lo que implicaría que el Sefer estaba perfectamente sellado, Shalem, completo, íntegro. En verdad, dice la Escritura, el verso 3 y 5, nadie pudo abrirlo sino el Cordero solamente. Amén, Ajim. Solamente el Cordero podría abrirlo. En la historia de la época de Yeshua, sabemos que gran parte de los dirigentes del pueblo judío de aquel entonces rechazaron al Mashiach, rechazaron al único y verdadero Mesías. Y todo eso también tuvo un cumplimiento. Allí fue registrado, ¿sí?, en el libro que Yohanan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, como explica el verso 1. Y ese libro sellado sin duda, amados Sajín, incluye más que un registro de todos los acontecimientos durante ese período de la Keilah Arishoná. Me refiero a la congregación primitiva de seguidores de Yeshua. Aunque sabemos que las profecías del Apocalipsis conciernen específicamente a todos ellos, porque los conectan en el tiempo, y quiero que miremos el verso 1 también del capítulo 6, donde dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, Bo Veraú. ¿Quién es digno? Pregunta el verso 2. Mi isque liftó a Hasefer. ¿Quién es el digno? ¿Quién tiene la capacidad? Isque liftó a Hasefer. ¿Quién puede abrir, dice el texto hebreo, el Sefer? Poder abrir ese libro, Ajim, no es asunto de fuerza, hago la aclaración. No es asunto de si la persona podía con sus fuerzas abrirlo, sino habla de dignidad, habla de posición, habla de estado, valor moral, si usted quiere anotarlo. Ninguno, lo yahol ish. No pudo ni siquiera un varón, dice el texto 3, el verso 3. Ni uno lo traduce. Incluso, no solo de los hombres, sino también de todos los seres de todo el universo, dice el texto. Este versículo no está relatando solamente al varón, sino, dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, subraye, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces aquí no estamos encerrándonos solamente en el Ish, sino cuando dice Bashamayim,
Estas palabras, digamos que son un recurso literario en el estudio de Apocalipsis para reconocer que todo el universo es de Yahweh. Ni aún mirarlo, es decir, leerlo, a eso se refiere. Y de este modo, ¿qué pasa cuando alguien lee? Puede revelar el contenido, ¿verdad? Pero nadie podía leerlo para no revelar su contenido. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, dice el verso 4. O sea, fíjense en estas palabras que refleja el versículo 4, la reacción emotiva de Yohanan, debido al drama, ¿no?, que estaba pasando delante de sus ojos. Lo que veía y oía era muy real, amado Sahim. No llores, dice el texto hebreo, deja de llorar. Aquí sugiere que Yohanan ya estaba llorando. Pero ahí en el versículo 5, quiero que subrayemos ahí dos porciones dentro del pasuk que son muy interesantes porque tiene que ver con la profecía bíblica. Y uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, subraya, el león de la tribu de Judá, ¿sí? Arie asher mi shevet Yehuda. Esa misma porción fue la que se conectó con Génesis capítulo 49, versículo 9. Una profecía sobre el Mashiach que nace de la tribu de Judá. ¿Qué le parece? Bendito sea el Eterno. Entonces este título se basa en Génesis 49, 9. Y no solo ese, sino también, dice más adelante, Shoresh David. La raíz, el Shoresh es la raíz de David, refiriéndose proféticamente al retoño del tronco de Isaí, Baruch Hashem. Isaías 11:1 y verso 10 dice, saldrá vara de la raíz de Isaí, es decir, retoño del tronco de Isaí, es el Mashiach, Baruch Hashem. Amén, Ajim. ¿Por qué le llama Arié, el león? ¿Por qué? No solamente por la profecía de la tribu de Judá. Mateo 1:2, vamos a ir a Mateo. ¿Sí se escucha bien ahí, Ajim? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob ¿a quién? A Yehuda y a sus hermanos. Ahí está. Entonces entendemos por el estudio de los evangelios que el león de la tribu de Judá vino a ser. Punto número 2, el león que simboliza. El león simboliza fuerza. Amén. Apocalipsis 9, versículo 8, dice la escritura, tenía cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Entonces el león simboliza fuerza. Dice el verso 17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Dice el capítulo 10, verso 3 de Apocalipsis, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Todo eso es fuerza, todo eso es Geburá, es poder. Amén, Ajim. Capítulo 13, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Entonces siempre que vemos Arié, el león, significa la fuerza. Amén, Ajim. Ahora, proféticamente, vemos también, y en Romanos 15, verso 12, acompáñeme a Romanos 15, verso 12, que dice, y otra vez dice, Yeshayá, estará la raíz de Isaí,
y el que se levantará a regir los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones. Los gentiles esperarán en él, dice la profecía de Isaías 11. ¿Amén, Ajim? Estoy basándome en Romanos 15, verso 12, para que ustedes lo anoten y puedan corroborar con la porción de Isaías 11. Entonces aquí aplica este símbolo al Mashiach. Aquí muestra que Mashiach surge de David. ¿Quién fue David? David fue el máximo rey y héroe militar de Israel. ¿Cuántos dicen amén? David Amelech Chai Vekayam, vive y permanece, es una de las expresiones de nuestro pueblo Israel. Porque justamente tiene que ver con esta profecía del reino davídico. Ahora, el concepto davídico del Mashiach, sabemos que es esencialmente el de un vencedor que va a restaurar el reino de Israel. La restauración del tabernáculo caído de David. Amén, Ajim. Anótese Mateo 21:9 y Hechos capítulo 1, versículo 6. Ahora, aunque el Mashiach, Yeshua, no restauró completamente el reino, literalmente hablando, de los judíos, del pueblo de Israel de aquel entonces, su victoria fue contra las huestes del mal. Y esa es la primera victoria. Amén, Ajim. Recuerden que él regresa. Por lo tanto, desde el punto de vista de este pasuk, es un título sumamente adecuado, porque él es vencedor. Baruch Hashem. Mashiach venció al mal. Amén, Ajim. Ni un ángel, nadie pudo vencer todo eso. Sin embargo, el Mashiach triunfó, dice la Escritura, y evidencia sobre ello. Dice el versículo 6, volviendo a nuestro capítulo 5, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Estaba Betoj, dice, en medio, o más bien dentro. Aquí puede interpretarse que el cordero simbólicamente estaba en pie entre los seres vivientes y el trono. Le invito a escuchar también los demás temas sobre el trono de Mashiach y otros temas acerca de la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos y la profecía bíblica, en nuestra página de internet. Entonces podemos entender que el Cordero apareció en medio de todos. Quizá sea la mejor explicación, porque el Cordero llega a ser ahora el punto central de la visión de Yohanan, el Cordero. Hechos, capítulo 7, versículo, acompáñeme al capítulo 7, versículo 56. Hechos, capítulo 7, versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Amén. Bendito sea Él. 4 seres vivientes. En el capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis, dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, dice la Escritura, llenos de ojos delante y detrás. Cuando hemos estudiado la visión de Yehezquiel en el capítulo 1, versículo 22 de nuestro estudio sistemático de Ezequiel, pudimos explicar y entender un poco más acerca de estos seres vivientes. La visión es similar a la de Ezequiel. También aparecen los ancianos, en hebreo, Zkenim. El capítulo 4, verso 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
La palabra se, no ze, sino se, es decir, con sin, la traducen como el cordero. Y esta palabra es interesante porque se usa 29 veces en Apocalipsis. Y no está refiriéndose al kebesh, al animalito. Es decir, literalmente a un animal que se sacrifica en la época bíblica, en la época antigua, para la fiesta de Pesaj. Amén. El animalito, el cordero. Sino esta expresión habla dentro de un simbolismo. También se usa en Juan 21:15. Sin embargo, aunque la tradujeron como cordero, indica más bien la humillación y, digamos, la inocencia. Quiero darles algunas porciones. Juan 1:29, para que usted vaya tomando nota. Juan 1:36, Hechos 8:32, Primera de Pedro 1:19, Isaías 53, versículo 7. Entonces Yohanan acababa de oír que Mashiach es un león vencedor, el león de la tribu de Judá. Pero al mirar qué es lo que ve a un león, no ve a un león, ve a un cordero en su visión. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces vemos un contraste en esta visión tan marcado que lo que puede sugerir es que esa victoria del Mashiach no proviene de la fuerza física como la del león, sino de la excelencia moral, porque Mashiach vino a corregir y vino a enderezar lo que estaba torcido. Porque por sobre todas las demás cosas se le declara en el versículo 2 de nuestro capítulo 5 que Él es el digno. Amén. Él es el único digno de abrir el libro. Ahora, el sacrificio bendito de Yeshua, perfecto, su vida sin pecado, como lo relata la palabra, simboliza el cordero, similarmente al cordero sin mancha. Es más, que cualquier demostración de fuerza, lo que ha ganado la victoria sobre el mal. Cuando la Escritura dice vence el mal con el bien, no quiere decir que a la fuerza erradiques el mal, sino a través del comportamiento se vence. Uno puede hablar muchas cosas, ¿verdad? Y decir muchas cosas, sin embargo, con las acciones y con el comportamiento se vence mucho mal. Amén, Ajim. Entonces, la figura del Brit Hadashah de Mashiach, simbólicamente, hago la aclaración como el cordero, solo aparece en los escritos de Yohanan. Aunque tanto Felipe como Kefa le aplican el símbolo allí en Hechos 8:32 y Primera de Pedro 1:19. Amén. Pero lo ponen como inmolado, nuestro capítulo 5. O sea, quizá en la visión de Yohanan vio al cordero con su herida de muerte aún sangrando, como un cordero muerto para el sacrificio en el servicio del santuario. La palabra que es un comparativo hebreo que significa como, indica que es comparación. La preposición kaf en hebreo significa similar, un símbolo, un comparativo. Yohanan no dice que un cordero inmolado está realmente delante del trono de Elohim. Lo que está describiendo es lo que ve en visión simbólica. Mucha gente tiene este problema en el estudio de las Escrituras y es muy literal en la aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Se confunden. Aquí hay mucho simbolismo, decíamos al principio. Amén. Entonces, sin duda, es en lo que se refiere al cordero.
se deduce también otros símbolos y elementos de esta visión. En los capítulos 4 y 5, las 7 lámparas. En el capítulo 4, versículo 6, los 4 seres vivientes. En nuestro capítulo 5 que abordamos hoy, el libro o el Sefer. Todo ello es simbólico. Vaya usted notando, todo es simbólico. Por eso comparamos con Ezequiel 1:10. Entonces, la inflexión verbal que traduce inmolado en el hebreo indica la inmolación que ya se hizo en el pasado, tiempo pasado, pero que sus resultados continúan, todavía están en pie. La muerte de Mashiach, bendito su nombre, históricamente está en el pasado, ¿sí o no? Pero el beneficio y los resultados de esa muerte para la humanidad y para todo aquel que acepte y se arrepiente son nuevos cada día. Quiere decir que eso no quedó en la historia simplemente. Entonces el significado de la figura de Mashiach como el Cordero de Elohim, el Cordero de Yahweh, significa la provisión de Elohim. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Yohanan y Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Sí lo leyó? Es el Cordero de Yahweh. Quiere decir que Yahweh envió salvación, redención. Aparecen 7 cuernos en el Cordero. Subraye, 7 cuernos. Ya dijimos que 7 que era perfección. Los cuernos pueden entenderse como símbolo de fuerza, ya estudiamos en el libro de Daniel, ¿sí? Símbolo de fuerza, pero también símbolo de kavod, de gloria y de honra. De manera que los 7 cuernos del Cordero indican que es un poder, pero perfecto, no incompleto. También dice la Escritura que tenía 7 ojos, Shiba Einaim. ¿Qué significa esto? Es un símbolo de ¿por qué 7? Porque es perfecta sabiduría, perfecta inteligencia se refiere a la Escritura. Estos ojos son identificados como los 7 espíritus de Elohim. Y vamos a explicar esto. Es una expresión que se usa para el Ruach HaKodesh. Algunas personas preguntaron, ¿entonces Elohim tiene 7 espíritus? No, tiene un solo Ruach. Pero la Escritura lo pone como Shibat Ruhot, porque habla de que su Ruach es perfecto y es completo. ¿Amén? Quiere decir que los 7 ojos simboliza el Ruach Elohim. En el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis, se usa un símbolo diferente, 7 lámparas. Amén. Volviendo, dice el capítulo 5, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, tomó el libro. ¿Sí? Literalmente vino y ha tomado, dice en el texto hebreo. El Mashiach toma el libro, dice. Esta acción es un símbolo de la victoria sobre el mal y cuando lo hace, resuena por todo el universo, ¿sí? Que el Todopoderoso toma el mando sobre el mal. ¿Por qué digo el mal? Porque sabemos por el estudio de Apocalipsis que el mal está implantado en el mundo. Entonces la palabra de Yohanan, vino y ha tomado, son las de un hombre cuya pluma apenas puede mantenerse en pie al ver las escenas
delante de sus ojos. Mashiach toma el libro. Dice el versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Capítulo 5, versículo 13 de Apocalipsis. Entonces vemos aquí nuevamente la importancia del libro que es tomado. Ya dijimos que tiene 7 sellos y no hemos explicado todavía esos sellos. Pero sí vamos viendo la importancia del Sefer y quién lo toma y quién lo lee. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, dice. ¿Quiénes son los santos? Es el pueblo de Israel. Se refiere a la gente apartada del mal. La palabra santo se deriva también de lo sagrado y de la santidad. Amén. Entonces este es el momento, pongan atención, cuando responde a la hueste celestial del versículo 7, los 4 seres vivientes que aparecen, que ya explicamos que aparecen en el capítulo 4 también, y aparecen instrumentos, aparece las arpas, ¿qué más? Liras, ¿sí? Un instrumento que se usaba muy a menudo para acompañar el canto, la cítara. Dice la Escritura que cada anciano tenía una lira en la mano. Entonces es muy natural que se mencione este instrumento en relación a la alabanza. Recuerden que esto estamos hablando en visión espiritual. Dice el versículo 8, todos tenían arpas y copas, subraye copas de oro, copas, ¿sí? La palabra es kos. El kos es un recipiente en el que generalmente en la época antigua, también en forma de taza, ¿sí? Porque era ancho, se presentaban ofrendas. Y el oro habla de pureza. Según Flavio Josefo, se colocaban copas de incienso sobre los panes de la proposición en la época del Mikdash, del santuario. Él dejó registrado en Antigüedades de los Judíos 3:6 que de esta manera se llevaba a cabo las ofrendas y se dejaba también en receptáculos de oro. Entonces, simbólicamente, dice Yohanan, que el hecho de que las oraciones de los santos sean puestas en receptáculos de oro, lo que indica es el valor que tiene delante de Malhut HaShamayim, las oraciones. El hecho de que tuvieran arpas e incensarios que representan las oraciones de los santos sugiere que los ancianos simbolizan a la asamblea del Mashiach, que eleva su voz en canto, pero también en oración, en la tefilá y en la plegaria. Dice el verso 9, y cantaban un Shir Hadash. ¿Qué es un Shir Hadash? Un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cantaban, ¿quiénes? Los 24 ancianos. Y quizá también los 4 seres vivientes. Porque en el texto hebreo habla de que todos cantaban Shir Hadash. ¿Por qué dice Shir Hadash? Porque el canto era nuevo en el sentido de que era enteramente diferente a cualquier canto de lo que hacían en la época
del santuario, los salmos y demás. Para aquellos que no saben, no solamente el compendio de salmos o cánticos o tehilim son canciones de la época del templo, sino hay muchos cánticos también en el libro de Isaías y otros libros más. Entonces aquí particularmente se está refiriendo a un canto que inspira una experiencia que no tiene ninguna comparación con las demás. ¿Cuál? La salvación por medio de Yeshua. Algo que la gente creyente tiene muy en poco, la salvación de Yeshua. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta expresión lo que inspira es seguridad. Si realmente tu vida y mi vida está puesta en Mashiach, no debemos de temer. Amén. Porque muchas cosas van a pasar, pero recuerden que de todo lo que pase y que acontezca, el Mashiach regresará y pondrá su reino. Amén. Proféticamente se habla de un nuevo cántico. Se habla en el capítulo 2, 17 y el capítulo 3, 12 de Apocalipsis, un nombre nuevo. ¿Quién asigna el nombre nuevo? Yahweh, nuestro Elohim. Amén. También proféticamente se habla de una nueva Jerusalén en el capítulo 21, 2. Todo es renovación. Quiere decir el capítulo 21, verso 5 de Apocalipsis, que todas las cosas son hechas nuevas. Porque lo demás dejó de ser. Amén. Entonces los 24 ancianos se postran y aquí vemos un cuadro muy importante y la expresión fuiste inmolado. La muerte de Mashiach, bendito su nombre, Yeshua, que trajo la salvación para el hombre y que va a su vez al carácter perfecto de Elohim, es el fundamento de la dignidad de Él. Él cumple lo que está establecido. Mashiach no vino a traer algo diferente. Él vino en el mismo propósito. Que el hombre piense o crea que ahora es diferente, es según su realidad, entre comillas. Le invito a escuchar también en nuestra página de internet el tema Reyes y Sacerdotes, en la sección de escatología. Un título que realmente hay que saber comprender cuando habla de el futuro, claro, reinaremos. El reino, sin duda, es para los reyes. Alguien que no es rey no puede reinar. No está capacitado. No está apto. Amén, Ajim. Seguimos. Dice el verso 10: y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Veré y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, ¿cuánto? Millones de millones. ¿Qué significa esa expresión? Que no se podían contar. ¿Existe la cifra millones de millones? No, porque son dos plurales. Millones de millones. Necesitamos una cifra más precisa. Sin embargo, al no haber ninguna cifra, significa que no se podían contar. Los seres vivientes aparecen, como dijimos, la aclamación de la alabanza de Elohim, la forma, ¿no?, en que valoran la muerte de Mashiach. Y como dijimos, evidentemente,
millones de millones, no es un número literal, sino una indicación de huestes innumerables. Probablemente, vamos a ir a Daniel, capítulo 7, y le invito a estudiar también los temas de escatología referente a Daniel y el Mashiach. Capítulo 7, versículo 10 de Daniel, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí dice Sfarim, los libros. Y en nuestro capítulo 5, versículo 11 dice Sefer, el libro. Pero si comparamos con Apocalipsis 20:12, también entendemos que se refiere al mismo acto. Millares de millares. ¿Amén, Ajim? Dice el capítulo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, subraye poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Repito, poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿Las contó? ¿Cuántas son? Son 7. Amén. Entonces 7 es perfección. Y si usa repetidas veces en esta visión de Apocalipsis el 7, está hablando de algo completo y perfecto que se lleva a cabo. Sabiduría, Jochma, ya estudiamos la sabiduría. La fortaleza, que esta fortaleza, según el texto hebreo, se refiere a la energía divina en potencia. Una energía divina. En el cielo, pero también sobre la tierra. Amén. Toda la creación, nos muestra este final del capítulo 5, reconocerá finalmente la justicia de Elohim. Todos reconocerán. Por eso cuando incluye Bashamain u Baaretz, quiere decir que todos, todo, como dice el versículo 13, todo lo creado, subraye, todo lo creado. ¿Qué significa en el texto hebreo? Todo lo existente, todo lo que existe. Recuerden que el hablar de existencia no quiere decir física, Hago la aclaración. La existencia no es solamente física. Hay una existencia que es invisible. Es decir, que nosotros no podemos tocar, porque no es física. Nosotros vivimos dentro de un plano físico, pero a su vez hay un plano espiritual. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, verso 9 al 11, Ajim. Por lo cual, Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua, Hamashiach, es decir, el Mesías, es el dueño, para gloria de Elohim Padre. Refiriéndose a la Shekinah, ¿no? Entonces, vemos en el final,
En el versículo 12, subraye la alabanza también. La última, ¿verdad? Del capítulo 12. La primera, ¿cuál es? El poder. Pero la última es la alabanza. En hebreo se dice Shebach. Shebach. El Shebach es un reconocimiento, pero a la vez es un acto demostrativo de toda la exaltación al Todopoderoso. El verso 13 explica: todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, ¿qué cosa? La alabanza. Aquí aparece en primer lugar. Luego, la honra, la gloria y el poder. Por los siglos, Leolam Baed dice, eternamente y para siempre. Claro que lo tradujeron como por los siglos de los siglos, pero Leolam Baed significa que testimonialmente no deja de ser. Leolam Baed. Volviendo al dominio, volviendo al poder, volviendo a la autoridad, al gobierno. Un vocablo hebreo que nos habla que todo será contemplado sobre toda la existencia. Por eso termina el capítulo 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes, ¿qué decían? ¿Qué expresión utilizaron? Amén. ¿Sí? Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El amén es algo muy importante en la pronunciación correcta, pero por sobre todas las cosas en el entendimiento del valor de esa palabra. Y todo el pueblo de Israel respondió, Vayombru, amén. Nos conecta con el Todopoderoso. Nos conecta con la existencia de Él y que así será. Todas las alabanzas, por lo general, que encontramos, tienen la expresión amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué le parece? Todo esto, el amén, nos lleva a conectarnos con el cumplimiento de las cosas que fueron dichas. Cuando la palabra fue dada, desde la época antigua, le estoy hablando hace miles y miles de años, la palabra fue dada. La palabra amén se conectó espiritualmente con esas palabras que ya fueron lanzadas sobre la creación. Y de esta manera se asentó y tuvo un cumplimiento y una conexión a lo que debía de ser. Por eso cuando se repitieron las bendiciones, pero también se repitieron las maldiciones, ¿qué debía responder el pueblo? Amén. El amén no significa sí. El amén es mucho más allá. Quiere decir el compromiso que la persona está tomando y también el juicio que viene sobre la persona, Haz Shalom, si no cumple a lo que dijo amén. Por eso muchas veces la persona prefiere callar. Cuando se dice amén, la persona se queda callada, porque en realidad no está segura de lo que está entendiendo y del compromiso que trae. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio y damos gracias a nuestro Padre por los estudios escatológicos y que el Todopoderoso nos siga enseñando y podamos seguir compartiendo acerca de los 7 sellos Besrat Hashem Yitbaraj, con el favor del Todopoderoso, que podamos juntos entender mejor cada una de estas profecías y de estas revelaciones. Bendito Abacadosh, gracias te damos, Padre eterno, por la luz de tu presencia y por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Boreolam, que en el nombre de Yeshua, HaMashiach, sigas afirmando la fe, sigas afirmando, Padre eterno, a cada uno de tus hijos,
Abacadosh, en tu palabra. Te pido, Boreolam, que abras el entendimiento y que cada una de estas enseñanzas, Padre Eterno, no caigan, Padre Eterno, en el cemento, sino que caigan en buena tierra y que prontamente traiga fruto Abacadosh. Beshen Yeshua HaMashiach. A ti te damos toda la alabanza, la exaltación, Rey de Reyes, por darnos la gran oportunidad de estudiar y comprender a la luz de tus escrituras estas verdades. Beshen Yeshua HaMashiach. Muchas gracias, Boreolam. Amén y amén.